Capítulo 65. Shock en el cuartel general de la Marina. El vasto mar azul se extendía interminablemente frente a nosotros mientras un buque de guerra surcaba las suaves olas. Cientos de soldados de la Marina permanecían en cubierta, con expresiones silenciosas y sombrías grabadas en sus rostros. En primera línea, el vicealmirante Zephyr estaba sentado en una silla, mientras un médico de a bordo atendía cuidadosamente sus heridas. La misión para capturar a Bob había fracasado. Tanto Zephyr como todos los involucrados tenían cierta responsabilidad, pero la principal preocupación ahora era informar con claridad los detalles al cuartel general de la Marina, especialmente respecto a la fuerza actual de Bob. Tos, tos. Zephyr, con el cuerpo vendado y el ánimo visiblemente agotado, tosió 2 veces. Su pecho subía y bajaba bruscamente con cada respiración. Hizo un gesto a alguien cercano, con la voz baja y ronca. El Den Musi. Tráiganme el Den Musi asignado al almirante de flota Com. En el cuartel general de la Armada en Marineford, una enorme mesa redonda dominaba la sala. Stelbone Com, Tsuru, Sengoku y otros oficiales de alto rango de la Armada estaban sentados a su alrededor, con expresiones muy serias. La noticia de la retirada del Zephyr ya les había llegado. Aunque diplomáticamente se presentó como una retirada pacífica, para la Armada, no capturar a un pirata era nada menos que una derrota. Traigan de vuelta de Garp. No tiene sentido que siga adelante. Seguro que Bob ya no está en la isla. Stelbone Com, con la frente apoyada en la mano, mantuvo un tono solemne pero autoritario. Tras recibir los informes iniciales de Zephyr, Stelbone Com envió refuerzos de inmediato. Dada la participación de los comandantes de los piratas de Rocks, era indudable que se necesitaban unos formidables oficiales de la Marina. Garp se ofreció como voluntario con entusiasmo, por lo que fue enviado a la isla donde se encontraba el casino con un contingente de soldados de la Marina. Sin embargo, como la misión había fracasado, Zephyr se había retirado y Bob había escapado, los refuerzos ya no eran necesarios. Uno de los oficiales de alto rango transmitió rápidamente las instrucciones de Stelbone Com a Garp a través del Den Musi. Stelbone Com se volvió hacia el grupo y continuó. Zephyr va camino al cuartel general. Sus heridas están estables. Con unos días de descanso se recuperará. Al oír esto, Sengoku, Tsuru y el resto de los oficiales se relajaron visiblemente. La noticia de que las heridas de Zephyr eran manejables fue un alivio para todos. Ahora bien, basándonos en el informe de Zephyr sobre su batalla con Bob, podemos hacer una evaluación general de sus habilidades. Bob. Comandante de los piratas de Rocks. Domina los 3 tipos de Haki. Haki del conquistador. Denso y opresivo. Haki de observación. Alto nivel, excelente percepción sensorial, aunque todavía no es capaz de predecir el futuro. Haki de armamento. Dominio avanzado. Dominio de técnicas como Ryu y destrucción interna, lo que lo convierte en su Haki más perfeccionado. Técnicas de firma. Serie sería, volteo serio de mesa. Y serie sería, pistola de agua sería. Fuerza física. Resistencia de nivel monstruo. Durante su batalla contra Zephyr, no mostró signos de agotamiento y se fortaleció cada vez más a medida que avanzaba la pelea. En términos de físico puro, velocidad, potencia y fuerza explosiva, supera a Zephyr por un margen significativo. Cada palabra de Stelbone Com resonó con fuerza en la sala. Cuanto más explicaba, más se transformaba la sorpresa de los oficiales en profunda conmoción. Un maestro de los 3 tipos de Haki, con un dominio avanzado en cada uno y habilidades físicas que superan a las de Zephyr. Este Bob se ha convertido en un individuo extremadamente peligroso. Sengoku frunció el ceño profundamente. Sus gafas redondas no lograron ocultar el brillo cauteloso en sus ojos. Ninguno de ellos conocía mejor la fuerza de Zephyr que Sengoku. Como contemporáneos y camaradas, sabía que incluso alguien como Garp debía ser precavido al enfrentarse a Zephyr en combate cuerpo a cuerpo. En esta batalla, según el relato de Zephyr, empleó como habilidad retorno de vida, la técnica definitiva de los 6 poderes y el Haki de armamento. Pero ni siquiera eso pudo cambiar el rumbo. Bob, por otro lado, solo se basó en 2 técnicas. Stelbone Com hizo una pausa antes de continuar. ¿2 técnicas? Un volteo de mesas serio y una pistola de agua sería, ¿verdad? No suenan especialmente impresionantes. Comentó Tsuru, entrecerrando la mirada mientras intentaba comprender el significado de estas técnicas. Sí, suenan infantiles.
Como un juego de niños. Pero el poder que tienen es asombroso. Volteo de mesa grave. Bob hunde las manos en el suelo y, con pura fuerza bruta, arranca un enorme trozo de la superficie, lanzándolo como un proyectil. Durante la batalla, contrarrestó a Zephyr Six Powers. Six King Un con esto. Pistola de agua fuerte. Como su nombre indica, es un chorro de agua a alta presión con gran fuerza. Bob la usó para desviar la técnica del rayo de luz Zephyr. Stelvonecon negó con la cabeza sutilmente mientras describía estas escenas, sintiéndose difícil de creer. Si Zephyr no lo hubiera contado personalmente, incluso Stelvonecon lo habría descartado como una ilusión. Eso es notablemente sencillo y brutalmente efectivo. Alguien sin fruta del diablo logrando tales hazañas. ¿Qué clase de monstruo es este hombre? Si Bob también dominara técnicas de combate refinadas, su poder sin duda ascendería a otro nivel. Comentó Tsur tras una larga pausa, aún asimilando la simplicidad y el terror de estas técnicas. Exactamente. Su potencial, sumado a la notoriedad que se ha ganado por matar a un dragón celestial, significa que su posición dentro de los piratas de Rox es casi inigualable. Aparte del propio Rox, probablemente no haya nadie más que pueda rivalizar con él dentro de sus filas. La frustración de Stelvonecon era evidente en su tono. Tener una amenaza como Rox ya era una pesadilla para el gobierno mundial y la armada, pero ahora estaba Bob, una catástrofe creciente de igual magnitud. Los demás oficiales, al oír la evaluación de Stelvonecon, respiraron con ansiedad. Que Stelvonecon comparara abiertamente a alguien con Rox subrayaba una amenaza de una magnitud sin precedentes. Aún así, al reflexionar sobre ello, lo comprendieron. Para alguien de la edad de Bob, demostrar tanta decisión y fuerza no era injusto. En ese momento, el Den Musi, que se encontraba inactivo sobre la mesa redonda, comenzó a sonar con su tono característico. Purururu. Purururu. Capítulo 66. John Vergüénzate. Al ver a Bob dirigiendo el bote salvavidas hacia ellos, el barco de los piratas de Rox se detuvo. Desde la perspectiva de Bob, podía ver a un grupo de personas en la cubierta saludándolo con entusiasmo desde lejos. La última vez que regresó, fue a bordo de un lujoso barco propiedad de los dragones celestiales. Esta vez, sin embargo, fue mucho menos glamoroso. Originalmente, esperaba encontrarse con algunos reyes marinos para subirse, lo cual habría sido bastante impresionante. Pero en cambio, el viaje transcurrió sin incidentes, con mar en calma todo el trayecto. Bob tenía serias dudas. Quizás ese rey marino al que había intimidado antes regresó para informar lo sucedido. El bote salvavidas atracó junto al barco de los piratas de Rox. Bob y John recogieron 2 sacos grandes cada uno y saltaron a cubierta. En cuanto aparecieron, la tripulación del barco los miró con cariño y los vítores entusiastas. Al presenciar esta escena, Bob y John fruncieron el ceño. ¿De qué se trata esto? No trajimos ningún tributo celestial esta vez, así que ¿por qué están tan emocionados? Gurararara. Bob, bienvenido de nuevo. La noticia de lo que pasó contigo y Zephyr se ha extendido por toda la nave. Todo el mundo ha estado hablando de ello sin parar. No esperaba que volvieras en el momento justo. Barba Blanca, al notar la confusión de Bob, lo saludó mientras le explicaba la situación. Al oír esto, Bob comprendió de repente. ¿No hay un dicho que dice que las buenas noticias pasan desapercibidas, mientras que las malas viajan 1000 millas? ¿Cómo se enteró esto tan rápido de los piratas de Rox? Y para la Marina, esto ni siquiera se consideraría una buena noticia. No pensé que las noticias pudieran difundirse tan rápido. Solo quería arriesgarme un poco, y terminé peleándome con un vicealmirante del cuartel general de la Marina. ¿Qué puedo decir? Encogiéndose de hombros, Bob dejó el saco que llevaba en el suelo. John, al oírlo desde cerca, pareció entrar en pánico. Si la noticia de la derrota de Boba Zephyr se había extendido por aquí, ¿qué había pasado con la de Zephyr? Se sabría también. Pero, al ver las expresiones a su alrededor, nadie parecía enterarse de su humillante derrota. Solo sabían de la batalla de Bob contra Zephyr. John sintió que se le quitaba una piedra del pecho. Por suerte, esta vez había escapado de la desgracia. Aún así, al pensarlo más, la frustración crecía en su interior. Para alguien en su posición como comandante bajo el mando de Rox, le dolía que ni siquiera se le considerara lo suficientemente importante como para merecer una mención.
Estos sentimientos no pasaron desapercibidos para Wang Zi y Silveraxe, cuyas expresiones parecían indicar que habían captado algo. Intercambiaron sonrisas cómplices. John, no te ves muy bien, dijo Wang Zi con tono burlón, mirándolo juguetonamente. ¿Dónde estabas cuando Bob y Zephyr se peleaban? Ah, balbuceó John. Estaba lidiando con esos peces gordos. Puede que esos subordinados de la marina no sean gran cosa, pero eran muchos, así que me llevó un tiempo. Al escuchar la pregunta directa de Wang Zi, John rápidamente inventó una excusa. ¿De verdad? Respondió Wang Zi con sarcasmo. Qué curioso, oí que justo antes de luchar contra Bob, Zephyr mandó a alguien a volar como una pelota, trazando un arco humillante en el aire. La persona en cuestión no será usted, ¿verdad? La voz de Wang Zi estaba llena de sarcasmo. «¡Que te den!», espetó John furioso, pero su tono reactivo y la sutil expresión de su rostro, sumados a la impasibilidad de Bob, hicieron evidente la verdad. Era él. Al ver esto, Wang Zi y Silveraxe se estallaron en carcajadas. Disfrutaron viendo a John humillado, y los demás comandantes del barco parecían compartir el sentimiento. Incluso algunos tripulantes que observaban no pudieron evitar reírse en secreto, aunque reprimieron la risa, temiendo reír demasiado abiertamente. John estaba furioso, consciente de que se había convertido en el blanco de las burlas de todos. Pero no podía desquitarse directamente con ellos. En un ataque de frustración, se desahogó pateando el saco que llevaba a bordo, lanzándolo lejos. Los demás tripulantes, al ver la indignación de John, rieron aún más fuerte. Con una expresión sombría como una tormenta inminente, John no dijo nada. Caminó en silencio para recuperar el saco y desapareció rápidamente, llevándose sus pertenencias. Ja 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 ja. Este John no tiene remedio. Pensar que Zephyr le dio una paliza tan brutal. Si yo hubiera estado allí, Bob ni siquiera habría tenido que intervenir. Shiki, el león dorado, rió con ganas, disfrutando claramente de la vergüenza de John. De todos ellos, Shiki parecía ser el que más lo disfrutaba. Nunca había olvidado la humillación de ser derrotado por Bob. Su derrota lo había convertido en el hazmerreír y tema de conversación de la tripulación. Los otros comandantes lo mencionaban con frecuencia solo para fastidiarlo, lo que lo enfurecía sobremanera. Pero ahora, con la humillante derrota de John en el centro de atención, parecía que le esperaba un futuro mejor. En comparación, al menos Bob lo había vencido, mientras que John. Bueno, John fue derrotado por alguien vencido por Bob. En todo caso, hacía que Shiki pareciera mejor en contraste. O eso creía. Espera, ¿por qué estoy orgulloso de algo como esto? Gurararara. Shiki, nadie te gana cuando se trata de decir tonterías. Si tienes tanta confianza, ¿por qué no desafías tú mismo a John y se lo demuestras? Barba Blanca se rió de buena gana antes de burlarse nuevamente de Shiki, lanzándole una burla casual. HMPH. Shiki León Dorado resopló. No le apetecía seguir con esa conversación y se dio la vuelta para irse, con su desdén tan claro como el agua. Por cierto, ¿dónde está Kaido? En ese momento, Bob finalmente se dio cuenta de que su recién nombrado vicecomandante, Kaido, no estaba por ningún lado. Como comandante, había llegado, pero Kaido no había ido a recibirlo. ¡Qué disciplina tan deslucida! Un comportamiento inaceptable. Él. Últimamente no se le ve por ningún lado. Hace tiempo que no lo veo por aquí, respondió Barba Blanca. Desde que te fuiste, Kaido casi nunca ha aparecido. Nadie sabe qué ha estado haciendo últimamente. ¿En serio? Bob arqueó una ceja, despertado por la curiosidad. Gurararara. ¿Por qué no vas a buscarlo y le preguntas? Barba Blanca señaló perezosamente hacia los aposentos de Kaido y sonrió. Como si recordara algo más, añadió. Por cierto, hace poco me trajeron un alijo de sake premium, de primera calidad, acumulado durante años por otros piratas. He estado esperando a alguien digno con quien beberlo. Ahora que has vuelto, no creas que puedes escabullirte esta noche. Jajaja, con gusto. Beberé contigo esta noche. Gurararara. Barba Blanca le dio a Bob una palmadita en la espalda antes de marcharse sin decir nada más. Los demás comandantes intercambiaron algunas palabras amables con Bob antes de marcharse también. Echando un vistazo a su alrededor, Bob notó que Big Mom, Charlotte Linlin y Streusen no estaban por ningún lado, probablemente escabulléndose para disfrutar de sus placeres ocultos. Comer.
Mientras tanto, con la mayor parte del liderazgo desaparecido, los miembros restantes de la tripulación avanzaron. Comandante Bob, supimos que derribaste a Zephyr de un solo puñetazo. ¿Es cierto? Comandante Bob, ¿está aceptando más reclutas para su escuadrón? Todavía no me han asignado a ninguna división. ¿Podría unirme a la suya, por favor? Comandante Bob, por favor. Mierda. ¿A dónde se dirige ese bastardo de Kaido? Capítulo 67. Dándole esperanzas a Kaido. A bordo del barco de las rocas, en un camarote, Kaido se paró frente a un espejo, complaciéndose con su apariencia. Desde que consumió la fruta de pescado, Kaido sintió que su apariencia había mejorado significativamente. No solo su masa muscular se había vuelto más grande y firme, sino que también su estatura había aumentado ligeramente en comparación con antes. El mero recuerdo del sabor de la fruta del diablo le producía escalofríos. Era, sin duda, lo peor que había probado en su vida, y estaba seguro de que ni siquiera las heces, que jamás había probado, podían saber peor. De no ser por la fama de las frutas del diablo y lo tentadora que Bob las hacía sonar, Kaido podría haber vomitado toda la comida que había comido en el acto. Afortunadamente, tras la amargura inicial, la dulce recompensa llegó pronto. Una fruta del diablo traía mejoras rápidas y significativas a cualquier persona. Con un entrenamiento y una comprensión constantes durante este periodo, Kaido había comenzado a desarrollar las habilidades básicas de su fruta. En resistencia, aguante y fuerza, hubo mejoras significativas y notables. Kaido pensó que incluso Bob, con su fuerza actual, podría no ser mucho más fuerte que Kaido en fuerza bruta. No está mal, poderoso, imponente, alto y audaz. Kaido se evaluó a sí mismo mirándose en el espejo. Cada vez que terminaba de entrenar, se paraba frente al espejo para observar cualquier cambio en su físico. Sin embargo, justo cuando Kaido estaba a punto de darse la vuelta e inspeccionar los músculos de su espalda. Estallido. De repente, el sonido de una puerta al abrirse de una patada llenó la habitación. Kaido se quedó paralizado frente al espejo, girando la cabeza para ver a Bob de pie en la puerta, mirándolo fijamente. La expresión de Kaido cambió al instante. Bob. ¿Por qué ha vuelto? Como alguien que se encerraba en su habitación como un recluso, Kaido no tenía ni idea de lo que pasaba afuera. Cuando alguien vino a buscarlo antes, simplemente les gritó que se fueran para que no interrumpieran su entrenamiento. Esta actitud le dio algo de paz, pero también lo mantuvo al margen. El regreso de Bob. Kaido no tenía ni idea. Mocoso. Yo, tu comandante, regresé, y estabas aquí. Admirándote en el espejo. Ladró Bob furioso, con el rostro sombrío, al ver a Kaido frente a un espejo enorme de cuerpo entero. Comandante, no sabía nada de esto. Nadie me lo dijo. Al ver la expresión lívida de Bob, Kaido se desanimó al instante. Su confianza anterior desapareció por completo. Si alguien en la tripulación de los piratas de Rocks a quien Kaido más quería superar, ese era Bob. Pero si había alguien a quien temía más que a Bob, aparte del propio Rocks, ese seguía siendo Bob. Al ver la aparente ignorancia de Kaido, la ira de Bob se apaciguó un poco. Habló. He oído que has estado encerrado en tu habitación todo este tiempo. Dame un informe de lo que has estado haciendo últimamente. Es solo que estoy entrenando todos los días, desbloqueando las habilidades de mi fruta del diablo y fortaleciéndome. Al oír esto, Kaido se tranquilizó, pensando que Bob debía de haber venido solo a inspeccionar y nada más. El peso de su mente se alivió al responder. Oh. ¿Y ahora qué estabas haciendo? Bob arqueó una ceja ante la respuesta de Kaido. Desarrollar una habilidad tras consumir una fruta del diablo era razonable. Pero, pensándolo bien, cuando entró, Kaido no estaba entrenando. Estaba frente al espejo, incluso haciendo poses. Bueno, ya sabes. Después de comer la fruta, quería ver qué cambios le producía a mi cuerpo. Explicó Kaido. No mentía, después de comer la fruta, Kaido sintió que se veía mejor, lo cual era un cambio externo. Al oír esto, Bob asintió. Parece que tus músculos están mucho más fuertes que antes. Tu fuerza explosiva también debe haber mejorado mucho. Bob evaluó el físico completo de Kaido, ofreciendo una evaluación objetiva. Los cambios tras comer la fruta no fueron muy visibles, pero Bob, con su perspicaz vista, pudo observarlos. Dicho esto, la verdadera magnitud de la mejora solo se pudo determinar tras un duelo directo.
Bob retiró la mirada, se aclaró la garganta y ajustó su tono. El entrenamiento, por supuesto, es bueno. Pero, como vicecomandante, ¿podrías hacer algo productivo por una vez? Te nombré vicecomandante. Fue para que pudieras pasarte el día en tu habitación. En ausencia de Bob, esperaba que Kaido asumiera el cargo de vicecomandante, asumiera algunas de las responsabilidades de liderar a la tripulación y organizara bien al equipo. Pero al regresar y descubrir que nada de esto se había hecho, Bob se exasperó. Si bien Bob tampoco había hecho esas cosas a menudo cuando estaba presente, no veía problema en esa lógica. Después de todo, ¿qué sentido tenía tener un vicecomandante si tenía que hacerlo todo él mismo? ¿Hacer algo productivo? ¿No es productivo entrenar? Preguntó Kaido, con aspecto sincero de confusión. En los piratas de Rocks, ¿qué podría ser más importante que entrenar para hacerse más fuerte? Entrenar a la tripulación, por supuesto. La fuerza de nuestros tripulantes es patética. Como vicecomandante, deberías dedicarle tiempo a entrenarlos adecuadamente y ayudarlos a mejorar sus habilidades. Le dijo Bob con seriedad a Kaido. Bob le habló a Kaido con seriedad. Kaido frunció el ceño y rechazó la sugerencia de inmediato. De ninguna manera. Estoy ocupado con mi propio entrenamiento. ¿Dónde encontraría tiempo para cuidarlos? Ayudar a Bob a entrenar a la tripulación solo significaba mejorar el equipo de Bob de forma gratuita. Kaido no estaba dispuesto a ser el caballo de batalla de Bob. Era como si Bob pudiera leer la mente de Kaido. Bob suspiró y continuó. Vamos, piénsalo. Si ayudas a entrenar a estos miembros de la tripulación, y un día se vuelven más fuertes, ¿no podrán hacerse cargo de parte de tu trabajo? Podrás tener más tiempo para ti y poner tu energía donde más importa. Y lo más importante, cuando finalmente me derrotes y te conviertas en comandante, ¿no te beneficiará todo el trabajo que estás haciendo ahora? Estarás formando tu propio equipo fuerte de antemano. En ese momento, incluso yo trabajaré bajo tu mando. ¿De qué hay que preocuparse? Mientras Bob hablaba, Kaido frunció el ceño gradualmente. Tenía mucho sentido. Kaido había comido una fruta del diablo. Con esfuerzo, alcanzar a Bob era solo cuestión de tiempo. Después de reemplazar a Bob, todo el equipo sería Kaido, y entrenarlos ahora también sería una buena manera de ganar puntos con ellos. Pensándolo bien, Kaido se dio cuenta de que esto encajaba perfectamente con sus propios intereses. Tienes razón. Déjamelo a mí de ahora en adelante. Al oír la aprobación de Kaido, Bob sonrió. Ese sí que es un estudiante prometedor. Kaido podría incluso enseñarle a Luffy. Entrenar a unos cuantos piratas debería ser fácil para él. En ese momento, aparentemente presa de una idea, Kaido frunció el ceño y habló. Comandante, ¿no deberíamos reclutar más miembros para nuestro equipo? Aún no hay suficientes. Nos faltan fuerzas. Bob se quedó paralizado un momento, pero por dentro estaba encantado. Genial. Kaido ya estaba pensando en ello. Esto era exactamente lo que Bob estaba a punto de mencionar. Con rostro impasible, Bob se llevó una mano a la barbilla, fingiendo que lo pensaba. Luego, lentamente, habló. No está mal. Es una muy buena sugerencia. Parece que elegí al vicecomandante correcto, alguien que ya piensa en el mejor interés del grupo. Y ya que lo mencionaste, dejaré este asunto para que lo resuelvas tú. Ante eso, Kaido sonrió. Misión cumplida. Expandir la tripulación era la mejor manera de asegurar que, tras derrotar a Bob, Kaido heredara un equipo poderoso, quizás incluso suficiente para formar otra tripulación pirata. Complacido con esa idea, Kaido sonrió aún más y rió a carcajadas. Al ver que Kaido de repente se echó a reír, Bob no pudo evitar reírse también, aunque lo que cada uno encontró divertido fue muy diferente. Capítulo 68. Lucha de brazos con Kaido. La risa entre ambos resonó por toda la sala y persistió mucho tiempo. Una vez que la risa se calmó, Bob entrecerró los ojos y miró a Kaido, quien seguía riendo con ganas. Bob habló. Has comido una fruta del diablo y has estado entrenando sin parar últimamente, ¿qué tal si pruebas tu progreso? La risa de Kaido se detuvo abruptamente tan pronto como escuchó la sugerencia de Bob, sus ojos parpadearon con incertidumbre. Olvídalo. No llevo tanto tiempo entrenando. Todavía no hay forma de ver resultados reales. Hagámoslo otra vez. Otra vez.
Aunque Kaido sentía que su fuerza podría no ser muy diferente a la de Bob en ese momento, la idea de realmente tener un combate inquietaba a Kaido, había una buena posibilidad de que simplemente lo golpearan brutalmente. Entonces Kaido encontró una excusa para negarse. Tranquilos. No digo que debamos pelearnos. Estamos en el barco, y aunque quisiera, tendría que considerar los límites estructurales del barco. ¿Qué tal si mejor hacemos una pulseada? Bob levantó una ceja hacia Kaido y agitó el brazo en el aire. ¿Lucha de brazos? Kaido no esperaba que Bob sugiriera una competencia de fuerza tan directa. Tras pensarlo un rato, Kaido finalmente habló. Claro. Es una buena oportunidad para comprobar mi nivel de fuerza física, después de comer la fruta del diablo. Al decir esto, Kaido relajó su cuerpo. Durante este entrenamiento, sintió que su fuerza física aumentaba considerablemente cada día. Usar este tipo de competencia simple con Bob era la manera perfecta de descubrir la diferencia de poder entre ellos. Quizás ahora sí podría enfrentarse a Bob. Jaja. Hagámoslo. Pero como es un concurso, deberíamos tener algo en juego, ¿no crees? Si gano, no quiero nada de ti, solo quiero que empieces a entrenar a la tripulación mañana, ¿qué te parece? Al ver que Kaido estaba de acuerdo, Bob sonrió mientras proponía la apuesta. Está bien, pero ¿qué pasa si pierdes? La condición de Bob era perfecta para Kaido, quien de todas formas planeaba empezar a entrenar a la tripulación, así que hacerlo cuanto antes no importaba. Pero si Bob perdía, Kaido quería asegurarse de que la condición estuviera clara desde el principio. Al escuchar esto, Bob dudó por un momento, a punto de establecer sus propios términos cuando de repente las palabras de Shiki vinieron a su mente. Si ganas, puedes pedir lo que quieras. Jaja. Trato hecho. En cuanto Bob dijo eso, Kaido se animó al instante. Si algo podía pedir, quizás incluso ser comandante. Sin más discusión, los dos se prepararon para su prueba de fuerza. Como no había una mesa adecuada en la habitación de Kaido, tuvieron que usar un aparato de ejercicio gigante como superficie improvisada. Debido a la gran diferencia de altura y longitud de brazos, colocaron una pila de discos de barra bajo el codo de Bob. Kaido apretó el puño contra Bob, sus brazos entrelazados. Justo cuando Bob estaba a punto de dar la señal de salida, Kaido desplegó repentinamente toda su fuerza. Las venas de su brazo se hincharon al tiempo que su aura se expandía al instante. Maldita sea. Bob maldijo en voz baja y comenzó a ejercer su fuerza a su vez. El siguiente momento. Se escuchó un crujido agudo al aparecer grietas en el equipo bajo el codo de Kaido. Las pesas bajo el brazo de Bob también crujían por la enorme presión. Por un tiempo. Sus brazos estaban en un punto muerto, sin poder dominar al otro. Durante este tiempo, Bob se lo tomaba con calma a Kaido. La victoria era un hecho, pero Bob pensó que era mejor no rematar a Kaido en un instante, de lo contrario, solo destrozaría su confianza. Para formar un vicecomandante motivado y trabajador, Bob quería asegurarse de que Kaido sintiera que la diferencia de poder entre ellos era insalvable. De esta manera, Kaido podría mantener el objetivo de superarlo, tener esperanza y mantenerse motivado. Suspiró. Al pensar esto, Bob no pudo evitar sentirse un poco exasperado, realmente estaba trabajando por el bien de Kaido. Kaido, voy a darlo todo. Prepárate. Con eso, el brazo de Bob se fortaleció aún más. Al percibir la nueva fuerza, la expresión de Kaido se contrajo mientras aplicaba todo su poder en su brazo. Todo su antebrazo pareció crecer aún más. Y Bob, para simular que luchaba, siguió el juego con expresiones cada vez más complejas. Grieta. Un crujido resonó bajo sus brazos, y el equipo bajo sus codos se partió al unísono. Al mismo tiempo, el resultado del combate quedó claro. Bajo la abrumadora fuerza de Bob, el brazo de Kaido se dobló cada vez más hasta que, incapaz de resistir más, se estrelló contra la superficie. Perdí. Kaido exhaló profundamente, admitiendo la derrota sin dudarlo. Aunque esta vez había perdido contra Bob, no se arrepentía en absoluto. Porque durante su pulseada, Kaido pudo ver por la expresión de Bob que realmente había tenido que esforzarse, y eso le bastaba. Has mejorado mucho tu fuerza. Seguro que pronto me alcanzarás. La tensión del rostro de Bob desapareció al exhalar. Su cumplido a Kaido era sincero. Su poder físico actual era impresionante y había mejorado drásticamente desde su último entrenamiento.
Pero comparado consigo mismo, Kaido aún tenía mucho por mejorar. En cuanto a la segunda mitad de su comentario, Bob solo estaba motivando a Kaido. No tenía ni idea de cuánto tiempo significaba dentro de poco. Jaja. Como perdí, cumpliré nuestra apuesta y empezaré a entrenarlos mañana. Kaido se echó a reír a carcajadas. Dado el increíble aumento de sus habilidades tras comer la fruta del diablo, acercándose tanto al nivel de Bob, Kaido estaba seguro de que superarlo era solo cuestión de tiempo. Era como recibir una promesa tranquilizadora. Bien. Tengo muchas ganas. Tras despedirse de Kaido, Bob regresó a su habitación. Examinó distraídamente los diversos tesoros esparcidos en su interior, confirmando que no faltaba nada. Parece que nadie intentó robar nada mientras estuve fuera. Jojo Buff hizo un buen trabajo. Acostado en la cama, Bob recordó su pelea con Zephyr. Comparado con la última vez con Shiki, esta vez, después de la pelea, Bob no sentía mucha hambre, probablemente porque no había sufrido ninguna lesión. Pero en cuanto a fuerza, Bob sintió que era hora de reevaluar las cosas. Tras su última pelea con Shiki, Bob pensó que podría derrotar a Sengoku y Garp sin mayores problemas. Pero tras su batalla con Zephyr, parecía que había subestimado un poco a los mejores luchadores. Podía ganar, sí, pero no era tan fácil, ya que le llevaba mucho más tiempo. Pensando en Saitama, Bob también pensó en esa calva brillante. Extendió la mano para tocar su propio cabello, encontrándolo tan grueso y abundante como siempre. Eso hizo que Bob se preguntara, ¿se debía a que no había entrenado lo suficiente o había alguna otra razón? Capítulo 69. Bob regresó. Stelbonekon negó con la cabeza. No necesitaba adivinar quién lo llamaba. Extendió la mano y recogió el Den Musi que tenía en la mano. Casi de inmediato, el dispositivo con forma de caracol pareció sacudirse como si recibiera una descarga eléctrica. Su tono furioso y su rostro grotesco reflejaban claramente la furia que provenía del otro lado de la llamada. Esa es la función principal del Den Musi. No solo transmite voces, sino que captura a la perfección las expresiones y los tonos de voz del interlocutor. Stelbonekon frunció el ceño. ¡Qué característica más pésima! El que estaba en la otra línea no era otro que la autoridad suprema del gobierno mundial, los 5 ancianos. ¿Qué está haciendo el cuartel general de la Marina? Bob finalmente se separó de los piratas de The Rocks, y aún así lo dejaste escapar. Dense prisa y encuentren la manera de capturar a Bob. No podemos permitir que siga creciendo. Bob ya se ha hecho un nombre, esto es una vergüenza tanto para el gobierno mundial como para los marines. Un hombre lo suficientemente arrogante como para matar a un dragón celestial no es alguien a quien podamos dejar seguir vagando con vida. Y en cuanto a los piratas de las rocas, ¿por qué no han tomado medidas contra ellos todavía? Están avanzando sin oposición por las rutas marítimas. Las voces de los 5 ancianos rugían como una ametralladora, ladrando orden tras orden sin siquiera una pausa lo suficientemente larga para que Stelbonekon pudiera decirle una palabra. Eran completamente indiferentes a lo agotador que era estar en el lado receptor de tales diatribas. Después de un rato, la furia del otro lado pareció calmarse un poco. Redacten un informe completo sobre la reciente batalla entre Bob y Zephyr. Lo esperamos de inmediato. Sí. Respondió rápidamente con Hueso de Acero. Entendido. Tras un informe breve y minimalista sobre el asunto, Stelbonekon colgó. Para sus adentros, no pudo evitar quejarse. Con la fuerza actual de los piratas de Rocks, ni siquiera el cuartel general de la Marina podría derrotarlos. Es fácil mover los labios y dar órdenes cuando no eres tú quien está a cargo de esto. Esto requería una estrategia más mesurada y a largo plazo. De repente, la inspiración asaltó a Stelbonekon. Si el cuartel general de la Marina por sí solo no bastaba para derrotar a los piratas de Rocks, quizás colaborar con otras fuerzas podría ser la solución. En algún lugar desconocido de los vastos mares, un enorme barco pirata avanzaba a la deriva. El emblema de sus velas lo reconocía al instante. A cualquier tripulación pirata que lo avistaba, un simple vistazo bastaba para que huyeran aterrorizados. Este era el infame barco de los piratas de Rocks. Dentro de una de las cabañas en The Rocks, de Shebek, Wanzi y Silveraxe estaban sentados, disfrutando de algunas bebidas y charlando informalmente. John y Bob salieron juntos esta vez. ¿Quién sabe cuándo volverán? Dijo Silveraxe, levantando la jarra de la mesa y sirviéndose una taza entera. ¿De vuelta?
¿Para qué crees que John trajo a Bob esta vez? Preguntó Wang Zi, bebiendo tranquilamente de su taza. Conociendo a John y su obsesión por el dinero, te aseguro que trama algo turbio. Jajaja. Sin duda. Con lo bien que se lleva con Bob, se lo llevó a rastros y nos dejó a los dos atrás. Solo hay una razón posible: dinero. Apuesto a que le está sacando el máximo provecho a Bob. Ni hablar de que va a dejar ir tan fácilmente a una gorda gallina de los huevos de oro como él. Wang Zi dejó su taza, se acarició su larga barba y se rió con ganas. Jajajaja. John no se puede resistir cuando se trata de dinero. Siempre mirando lo que hay en su tazón, pero ansiando lo que hay en el bote. Pero, sinceramente, podría ser lo mejor. Bob ha estado acaparando la atención últimamente, necesita sufrir un poco. Bájale un poco la arrogancia. Después de todo, los jóvenes impulsivos no deberían envanecerse. Silverax se bebió su bebida de un trago y la dejó caer sobre la mesa con una carcajada. Agarrando el enorme hacha de batalla que tenía a su lado, se dirigió a la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, llamaron. Al abrirla, encontró a un miembro del escuadrón Wang Zi afuera. Comandante Hacha Plateada. Comandante Wang Zi. La última noticia. El comandante Bob luchó contra el vicealmirante Zephyr y salió victorioso. El tripulante parecía completamente emocionado mientras daba la noticia, luciendo como si fuera el protagonista de la historia. ¿Qué? Tanto Wang Zi como Silverax se exclamaron conmocionados. Bob luchó contra el vicealmirante Zephyr y ganó. Rápido, cuéntanos todo lo que sabes. Exigió Wang Zi con entusiasmo. En poco tiempo, la noticia del incidente se extendió por todo el barco pirata de Rox. En la cubierta principal, un grupo de jóvenes admiradores de Bob se había reunido, comentando apasionadamente los rumores. ¿Lo oíste? El comandante Bob derribó al vicealmirante Zephyr. El combate fue feroz, absolutamente brutal. Dicen que duró horas. No es cierto. Escuché que el capitán Bob no se inmutó en absoluto, terminó la pelea en menos de una hora y dejó a Zephyr sin poder siquiera ponerse de pie. ¿Una hora? Es demasiado. Mis fuentes dicen que el comandante Bob solo necesitó 3 movimientos, y Zephyr estaba tosiendo sangre a diestro y siniestro. Mentira. Están todos equivocados. Mi información viene directamente de la fuente. El comandante Bob terminó la batalla de un solo puñetazo. Arrojó a Zephyr a un cráter del que no pudo salir. La animada charla de la tripulación llegó a la popa del barco, donde estaban Shiki y Barba Blanca. El poder de los rumores es realmente aterrador, murmuró Shiki, dando una calada a su cigarro y negando con la cabeza. Es claramente exagerado. Asintió Barba Blanca en voz baja, lo cual era raro. Ambos conocemos las capacidades de Zephyr mejor que la mayoría. Es cierto, pero ¿qué opinas de la situación? Barba Blanca se detuvo pensativo ante la pregunta de Shiki. Los rumores son exagerados, pero el suceso probablemente ocurrió. Aún así, es impactante por sí mismo. Primero, Bob te derrota a ti, ahora ha vencido al vicealmirante Zephyr. Gurararara. Una vez más, Bob me ha sorprendido. Barba Blanca soltó una carcajada estruendosa. Sin embargo, a Shiki la risa le pareció irritante. ¿Por qué sigues mencionándome cuando hablamos de Bob? Y es solo Zephyr, no es para tanto. Si fuera yo, lo tiraría al suelo con la misma facilidad. Replicó Shiki indignado. Barba Blanca miró a Shiki con una mirada simple y sin palabras. Pero el significado era claro. Tú. No te engañes. Shiki se erizó. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, el alboroto en la cubierta le llamó la atención. Mira. ¿No es ese el comandante Bob que regresa? El comandante Bob y el comandante John vuelven a estar juntos. Shiki y Barba Blanca siguieron las miradas emocionadas de los piratas. Un lujoso bote de rescate se dirigía a toda velocidad hacia el barco pirata de las rocas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.